¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Engendro es una banda de black metal hondureño que nace en el año 1997, formada por Lord Davian en las voces, guitarras y teclados, y Carcharot en el bajo y las guitarras, los cuales tenían algunas ideas previas en cuanto a la música metal. Luego de los dos primeros conciertos que tuvieron lugar en la ciudad de San Pedro Sula en 1998, donde participaron dos integrantes más, la banda logró ubicarse en el mapa del metal nacional, dado que en sus presentaciones ejecutaban música inédita sin tocar covers, momento en el cual la escena sanpedrana era conocida únicamente por bandas de covers, reservando la música original para las bandas que venían de la capital, Tegucigalpa. Engendro no surge inicialmente como una banda eminentemente de black. En su momento empezaron siendo una banda con un sonido instrumental más thrash y death, pero con una voz cambiante alternando entre varias formas de guturales y gritos, con un sonido bastante rítmico y melódico. Luego de un amplio receso en 1999 fue que ya finalmente se va formando el estilo de black metal particular de la banda, el cual básicamente surge debido a que este género permitía una paleta más amplia de exploración y expresión musical, como el uso de teclados, sintetizadores y demás cosas que puedan dar una atmósfera a cada canción, lo cual según el grupo es muy importante para ellos dado que cada una de sus canciones tiene una estructura única y una atmósfera especial. El mecanismo de composición es realizado en sus conceptos líricos por Lord Davian y Carcharot, los cuales en su momento se turnaban para que uno escribiera letras y el otro la música. Algunos de los conceptos dentro del contenido lírico de Engendro contienen letras filosóficas, reflexivas, mitología maya, miseria humana e historias metafóricas. Con este proceso el grupo logró tener suficiente material inédito para grabar un álbum a finales del año 2000 y mediados de 2001. Es en esta etapa que se incorpora Lois Desade como baterista de la banda, quien inicialmente debutó como segunda voz y tecladista, por lo que con esta versión de la banda de solo 3 integrantes, se comenzó el proceso de grabación de 6 canciones, las cuales se vieron interrumpidas de forma repentina y abrupta, dado que los dueños del estudio, pese a encontrarse pagados en sus honorarios, manifestaron que por sus principios cristianos no podían continuar con el álbum, quedándose con el dinero y con las demos del álbum. Por un momento el sueño casi se vio frustrado por los dueños de este estudio, pero al final la banda logró obtener una copia de esta grabación y se terminó convirtiendo en el primer álbum de black metal hondureño, el que pese a la situación tan lamentable, logró ser aceptado por mucha gente, quienes lograron identificarse con la canción Cenizas, la cual es una de las pocas canciones en español de la banda, volviéndose una de sus canciones más interpretadas y una de las más importantes del black metal hondureño. Con el paso del tiempo se unieron a la banda varios integrantes como Darkniel en la guitarra rítmica y Arlex en los teclados, los cuales vinieron a dar una revolución al sonido de la banda, logrando colaborar en una versión más melódica y pesada. Con esta alineación se logran hacer varias presentaciones en varias ciudades de Honduras y en la República de Nicaragua entre 2003 y 2005. Pero lamentablemente a finales del 2005 el tecladista Arlex abandona la banda por compromisos personales. La banda continúa haciendo presentaciones y en el 2006 se inicia la grabación del primer video de la banda, Born in Flames. Sin embargo, la banda necesitaba recuperar ese sonido particular que le daba el teclado de Arlex a las composiciones, y después de algunos meses de búsqueda infructuosa, se logró encontrar a Lord Melkor, quien era el tecladista de la banda Ático, a quien se le pidió si podía formar parte de las filas de la banda, y el músico aceptó, con lo que le dio un plus ultra a la música y composición de la banda, debutando en el escenario para la celebración de los 10 años del grupo en el 2007, evento en el que se ejecutaron todas las canciones más significativas hasta esa fecha, seguido de varios conciertos a nivel nacional y en un festival llamado Independence Fest 2007 en El Salvador, con una presencia de explosión auditiva en el escenario que vino a definir a Engendro como la banda de black metal hondureño. En el año 2009 la banda entra al estudio Eurosound Production a grabar una producción completa de las últimas canciones creadas hasta ese momento, con un sonido más progresivo y avant-garde, pero siempre con el sello característico de Engendro. Este álbum se titula In the Throne of Chaos, título que tiene su origen en la imaginativa Lovecraftiana, además de contener letras más reflexivas y metafóricas, y se logra captar bastante de la dinámica y energía de la música en vivo de Engendro. Durante este tiempo de producción, en el año 2011, se unió la banda Rentroff como guitarra líder del grupo y casi al mismo tiempo el bajista y miembro fundador Carcharot decide dejar la banda y es ahí cuando se une Anka Lagon en el bajo. Luego Darkniel también deja la banda y se une Igor Lonak
en la guitarra rítmica. Así se continuó haciendo presentaciones en vivo con esta nueva alineación y al final, luego de múltiples retrasos, se logró tener el material grabado y se procedió a la masterización de forma analógica en Cosmic Sound Studios, trabajando con la compañía estadounidense Discmaker para la salida del disco en el año 2017, siendo la primera banda de metal centroamericano en producir sus discos con dicha compañía. En ese mismo año, Engendro grabó su segundo video musical profesional de una de las canciones de este álbum, Forsaken Memories, la cual habla de las memorias, pensamientos y reflexiones de un asesino en serie. La grabación y producción de dicho video estuvo a manos de la productora Guti Productions y del director Isaac Gutiérrez, quien ya tiene en su historial producciones de otros artistas nacionales, así como documentales en History Channel. El 20 de mayo del año 2017 se lanzó en The Throne of Chaos junto con el estreno de Forsaken Memories, teniendo un recibimiento totalmente ovacionado por toda la comunidad metalera del país. La banda continuó sus conciertos en promoción del video y del álbum, recibiendo críticas positivas en cuanto a lo idéntico del sonido del álbum y su energía en las presentaciones en vivo, siendo para el mes de abril de 2017 teloneros de la banda noruega de black metal Borknagar. Lord Avian, el último integrante fundador que quedaba, abandonaría las actividades en vivo ese mismo año por problemas profesionales y médicos, tomando el mando de las voces Lord Chris Jason, quien con su estilo de canto le dio nuevos matices al sonido de Engendro, procediendo la banda a dar varios conciertos a nivel nacional, así como la celebración de los 20 años de trayectoria, momento en el que colaboraron otros músicos en la ejecución de varios temas, esto como homenaje a la banda. Luego el grupo fue invitado a la República de El Salvador en 2 ocasiones distintas, sin que lograsen pasar la frontera por políticas migratorias de ese país. Cabe mencionar que el personal de aduana detuvo varios autobuses con el objetivo de ubicar a los integrantes de Engendro, debido a que el organizador de ese evento no había realizado los trámites correspondientes para el ingreso de la banda al país. Posteriormente, Engendro fue invitado una tercera vez a El Salvador, dándose con éxito su paso a este país y lograron ser teloneros de la banda finlandesa de black metal Horna, recibiendo a la banda con un gran aplauso y ovación en muestra de apoyo y respeto, realizando un show memorable en suelo salvadoreño. En la actualidad, la banda se está preparando para entrar al estudio nuevamente y poder plasmar el estilo único de black metal que caracteriza a la banda, sobre todo porque el bajista de la primera alineación y cofundador, Karcharot, se reintegró, así como Lord Avian, quienes pese a que no aparecieron en los escenarios, continuaron creando música y letras que van a ser incorporadas en las próximas presentaciones, así como en el siguiente disco de estudio que va a ser titulado La Victoria es Nuestra, el cual se espera que salga para finales del 2022, y va a tener canciones que el público ya escuchó en vivo y aún se encuentran sin grabar.